Hermanos, Dios les bendiga. Aquí el 7 de octubre de 2020 estamos para el estudio bíblico de Éxodo, capítulo 4, parte número 4. Vamos a estar esta semana. Moisés y su regreso a Egipto. A ver si terminemos el capítulo, yo creo que dudo. Pero vamos a mirarlo. Aquí estamos con peticiones de oración. Hay que seguir orando por mi hermano Oris y su esposa María. Este sábado vamos a tener un servicio memorial aquí en la iglesia para animarles en las cosas del Señor. Hay que estar orando por la bebé de Pastor Brian, Elisa, que sigue creciendo, que tuvo una operación ayer, entonces hay que estar orando por ella. También por Liam, el niño mayor de Nicole, va a tener un examen la otra semana, el 15, entonces hay que estar orando por el niño. Tiene algunos problemas y a ver si Dios le sane nomás. Y también hay otros aquí en la lista, hay que estar orando por cada uno de las situaciones. Mi hermano Dani, que fue operado en su muñeca y sigue hinchado su mano, los doctores están algo preocupados que no está sanando bien. Y también el esposo de mi sobrina, que tiene cáncer, dice que le van a operar en octubre. Noviembre, perdón, al fines de noviembre van a operarle. Entonces es bien complicado. Hay que estar orando por las escuelas. Siempre se escucha las noticias con una persona u otra contagiado por el virus. Hay que estar orando por ellos. Y también hay que seguir orando por las iglesias, las elecciones. Que Dios sea glorificado. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios. Hay que estar orando. Bueno, hay muchas peticiones más. Josh, el sobrino de Melba, que tiene cáncer, no hemos escuchado por un tiempo, pero hay que estar orando por Josh y también por Carlos, el amigo de Hernán, también para Hernán. Ojalá que pueda llegar esta noche. Ha lastimado su rodilla, entonces estaba sanando, pero a ver cómo va. Eso nomás son algunas peticiones. La hermana Carmen también estaba enferma el otro domingo. Entonces hay que seguir orando por ella. Vamos a orar, de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas esta tarde, esta noche. Pido por mis hermanos que están sufriendo con la pérdida de su hijo. También por sus niños que están con otra persona ya. Aunque que es su tía, pero les van a costar mucho acostumbrarse. Y los niños que están enfermos, la Elisa, el Liam, que tú toques a sus cuerpos para que ya sanen de esta enfermedad. También por Josh, que tiene cáncer, el niño, otro niño. Nos da mucha tristeza escuchar de niños sufriendo con complicaciones, con enfermedades y también con eso peor todavía cáncer. También por el hermano Hernán, su amigo ahí en México, el Carlos, que han sido lastimados en un accidente. Y encomendamos todos esos que están en la lista en tus manos. Guíanos ahora por el estudio de esta tarde. Necesitamos escuchar de ti. Y gracias, Padre, por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Hay que estar orando. Las peticiones van a estar en el internet. Si quiere verlos, ahí en el boletín. Y entonces eso van a estar ahí para que ya puedan ver y pueden estar orando por las necesidades. Entonces...
lo que estamos mirando ahora es que aquí estamos mirando las partes número 4 de Éxodo 4, la duda de Moisés. Y bueno, eso miramos ya la duda de Moisés en su preparación, las señales del poder del Señor. Moisés da excusa por no hacer lo que Dios quería. Y ahí él respondió, intentó a dar la excusa, razones que no podía hacerlo. Y de ahí llegamos a la resistencia de Moisés y la respuesta de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar, que Moisés intentó no seguir lo que Dios tenía para él. Y de ahí, otra vez, otra excusa más todavía, Moisés hizo diciendo, no puedo. Y Dios dice, basta ya, voy a hacer otros planes, pero Moisés perdió algo de bendición y le costó a Moisés por no responder a la llamada de Dios como debía responder. Y Dios trajo a Aarón a ayudar a Moisés a guiar a la nación de Israel. Moisés es de Aarón, como hemos hablado la otra semana. Él podía predicar bien, él podía hablar bien, pero su carácter no era tan perfecto, tan lindo. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios va a utilizarle y va a costar a Moisés y la nación de Israel por la falta de Moisés. Y hermanos, eso tenemos que recordar, que siempre nos va a costar no responder a la llamada de Dios, nos va a costar a nosotros y a otros también. Entonces, tenemos que recordar que Aarón no era el portavoz de Dios, él era el portavoz de Moisés, y Moisés era el portavoz de Dios, que entregó el mensaje a Aarón. Aarón entregó a la nación, a los líderes de Israel. Y en eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, eso terminamos mirando, eso la otra semana, que las instrucciones, en el versículo 17 miramos como último, 4:17, miramos eso, que Dios le dio orden, instrucciones a Moisés que tenía que llevar. Dice ahí en versículo 17, tomarás en tu mano esta barra con la cual harás las señales. Entonces hay que llevar, y eso es lo que hablamos, hay que llevar lo que Dios nos había entregado. Hay que utilizar los dones que Dios nos había entregado. Hay que aprovechar de estas habilidades o talentos. Es una vergüenza cuando alguien no está utilizando sus talentos para la gloria de Dios. Y aquí Dios dijo a Moisés, llévalo, hay que agarrar su barra del pastor. Eso hay que llevar contigo. Y ahí dijo Dios a Moisés. Entonces de ahí tocamos un poco del versículo 18. De ahí vamos a mirar eso más claro. Moisés regresa a Egipto ya. En el versículo 18. Así dice la palabra de Dios. Así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jedrón, y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jedrón dijo a Moisés, ve en paz. Entonces es lindo, se parece que hay comunión, hay comunicación entre ellos, y eso es algo para animarnos. Hay que comunicar uno con otro, no solamente responder y correr sin prestar atención al plan de Dios. Entonces ahí estamos la cosa, que ahora ya Moisés tenía ya listo para irse, ya está yendo a hablar con su suegro, más o menos pidiendo permiso, pero más yo creo que avisándole lo que iba a hacer. Hermanos, tenemos que pararnos un rato aquí. Y hasta ahora, Moisés tenía 3 problemas o dificultades en su regreso a Egipto para librar a Israel. Pero había una solución a las 3.
Primero, el poder del faraón era grande y fuerte. Y el segundo problema, el pueblo de Israel no iban a creerle, no iban a aceptarle, no tenían fe. Y el tercero, a Moisés, a él le faltaba la habilidad para hablar y le falta los de talentos para cumplirlo. Entonces, esos eran tres problemas bien complicados. El enemigo tan poderoso, los compañeros ya no creen, no tienen fe, y de sí mismo falta la habilidad. Entonces, eso es complicado, pero hay una solución. La solución a los tres y a todas las situaciones es Dios. Dios tiene el poder sobre todo, sobre aún al faraón. Dios dio el poder a Moisés para que la gente pudiera ver que él tenía poder. Él fue enviado por Dios. También Dios dio la habilidad a decir lo que tenía que decir. Dios le dio, todo vino de Dios, el poder sobre el faraón, el poder para convencer a la nación de Israel. Y el tercero, Dios le dio la habilidad a decir lo que tenía que decir, aún explicándolo a Aarón. Era por lo menos, todo vino de Dios. Dios probó todo lo que Moisés necesitaba para cumplir lo que debía hacer. Hermanos, Dios siempre es fiel a darnos todo lo que necesitamos para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es nuestra solución para todo. Va a resolver cualquier problema. Para todas las dificultades que vamos a enfrentar. De verdad, vamos a enfrentar problemas. Nos van a atacar los enemigos poderosos y fuertes. Pero Dios nos va a dar la victoria, el poder para aguantar o sobrepasar la situación. Entonces ahí también en el versículo 18, Moisés pidió permiso de su suegro. Ahora entramos en el versículo propio, a irse a Egipto. Eso mostrando respeto a su suegro, a su familia. Y eso es bueno. Y eso tenemos que recordar, que debemos mostrar respeto a otros, más los que están encargados sobre nosotros. Entonces Moisés volvió a casa y habló a su suegro y le dijo, por favor, permíteme irme a Egipto para visitar a mis parientes y a librar, y aún, como dice, ni si quería que si todavía viven. Ahora me agarró la atención, Moisés está aquí hablando un poco como su bisabuelo Jacob, para ver si sigue viviendo. Él sabía que estaban viviendo. No sé si era una forma de hablar nomás o estaba engañándole un poco. Y eso tenemos que entender. Él estaba yendo para visitarles, para ver sus parientes o librarles. Entonces se nota, Moisés estaba aquí jugando con las palabras mentira. Eso podemos decidir y podemos hablar de eso. ¿Estaba mintiendo aquí Moisés? ¿O estaba hablando un poco distinto? Preparando, en lugar de hablarle directo. ¿Era honesto o tuvo miedo de decir la verdad a su suegro? A decir lo que él quería, o faltó fe, de repente no va a salir bien, entonces no quiere decir que voy a ir a librar mi pueblo, y de ahí no han librado, entonces mentiroso va a quedar. Entonces por falta de fe tal vez no quiso decirle, no sé, no sabemos, pero es lo interesante cómo respondió su suegro: ve en paz, ve en paz. Moisés aquí deja este desierto donde estaba y va a Egipto, ya en este texto. Y como dijo, los primeros
palabras en versículo 18. Así se fue Moisés. Después de todo, Moisés comenzó su viaje. Cuando el fuego se apagó de la zarza ardiendo, cuando la voz de Dios se mantuvo en silencio, cuando la conversación con Dios se terminó, cuando no había más excusas, ya Moisés comenzó su viaje. Cuando no era tiempo para que Moisés obedeciera lo que y hiciera lo que Dios le había dicho que hiciera. Y él debía, ya es tiempo, ya todo se terminó, el fuego, la voz, la conversación, las excusas. Ahora hay que obedecer, hay que irse, hay que hacer lo que Dios pidió. Hermanos, hoy en día hay muchos hermanos cristianos que están en esta situación buscando una razón u otra no hacer lo que Dios les han pedido hacer. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay muchas personas que pasan por unas experiencias como Moisés y nunca mueven. Pasan por unas llamadas claras de Dios y ya siguen nomás con sus excusas. Y por fin aquí Moisés se acabó las excusas, se acabó todo. Ok, me voy. Voy a avisar a la familia y me voy a Egipto. Hermanos, hay muchos que no responden, no están afectados por la llamada de Dios, la palabra de Dios. No responden a la verdad, a lo que Dios le está pidiendo. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo es con nosotros? ¿Cómo es contigo, hermano? Estamos solamente escuchando la palabra de Dios, pero no respondiendo. Estamos respondiendo un poco, qué lindo, o estamos respondiendo con ya vamos, parándonos y decir, vamos adelante, vamos a servir al Señor, vamos a hacer lo que nos pidió, aunque no entendemos, pero vamos a hacerlo. Así Moisés dijo que ahora, como dice, así se fue Moisés y se fue a Egipto. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren al fin de este capítulo. Moisés tendrá ideas. Bueno, ahora, antes de decir eso, pero quiero hacer la pregunta. Moisés tenía unas ideas en que se estaba metiéndose cuando él estuvo de acuerdo a tomar la llamada de Dios, a recibir la llamada de Dios. Él ya estaba atento de acuerdo o entendió lo que ya estaba esperándole. Él podía ver el futuro. No, yo creo que no. Él podía ver las 10 plagas. Él podía ver el ejército de Israel siguiéndole en el desierto. Él podía ver el mar rojo separando. Él podía ver tal vez la canción de victoria después de ahogarse los de Israel, de Egipto, perdón. Él podía ver el agua de la roca o el pan del cielo, o las grandes batallas cuando sus manos estaban levantados. Él podía ver la visión de Dios en el monte Sinai, a escuchar su voz otra vez, y recibir las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Eso ya sabía. No tenía ni una idea de lo que estaba esperándole. Pero entonces, aunque a veces decimos que faltó fe, pero tuvo bastante fe también para hacer lo que Dios tenía. Él podía ver las espías que no querían entrar en la tierra prometida. Él podía ver el tiempo sobre la cumbre de Pisga, cuando Dios le mostró la tierra prometida y dijo, no vas a entrar. Y todo eso ya estaba esperando Moisés. Pero es por fe, Moisés fue a Egipto y no sabiendo que lo que ya viene por adelante era la historia afuera de Jesucristo. Yo creo que la más grande casi de toda la Biblia, que pasó a una sola persona, tantas cosas, pero Dios le preparó el camino.
Tal vez Moisés no podía ver, estar al lado de Jesucristo en el monte de transfiguración. Él no sabía de eso, no sabía lo que estaba esperándole, en qué estaba metiéndose. Hermanos, eso es igual con nosotros cuando Dios nos llama para irnos a hacer algo. Y cuando Dios nos da una llamada, no sabemos lo que está esperándonos. Eso yo entiendo. Cuando Dios nos llamó a irnos a Bolivia por ya 25 años ahí, y yo no sabía lo que nos estaba esperando. Yo podía ir por una lista larga, no tal vez tan larga o tan grande como eso de Moisés, pero tantas cosas que nos pasó que nunca esperábamos. Pero Dios es fiel, Dios es capaz, Dios estaba con nosotros cada momento y está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordar. Ahí, hermanos, iré ahora y volveré a mis hermanos, él dijo a su suegro, para ver si viven o no. Otra vez, hablando la verdad o no, estaba dudando, no sé. Pero ahí Moisés estaba hablando de irse ya. Hay mucho en lo que viene por adelante, hermanos, en nuestras vidas, y como ahí Moisés, hay mucho que no sabemos, no entendemos lo que está por adelante cuando respondemos a la llamada de Dios. Hay mucho que no sabemos. Pero sabemos que Él sabe y eso es todo lo que necesitamos saber. Nada más que Él sabe todo, está bien, vámonos con Él. Y eso es lo que tenemos que recordar, eso es lo que tenemos que hacer. Dios le dice aquí ahora en versículos 19 y el versículo 19 hasta 22. En versículo 19 hasta el versículo 23 del capítulo 4. Moisés ahora, Dios estaba hablando a Moisés, dijo también Jehová a Moisés en Midian, ve y vuélvete a Egipto. Otra vez, por si acaso se olvidó, después de avisar a su suegro, Dios le animó. Pero ¿por qué han muerto todos los que preocupaban tu muerte? Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando haya vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir el pueblo. Ahí voy a parar en el versículo 21 y vamos a mirar estos versículos primero. Ahí primero Dios sabe lo que necesitamos para seguir adelante. Él sabe si necesitamos ser animados o no, o lo que, algunas palabras para vamos, para darnos algo de coraje o de ánimo para irnos. Pero él esperaba hasta que Moisés, como dijo en versículo 18, y así se fue Moisés. Ahí vino el versículo 19, y Dios le habló a Moisés, los que querían matarte ya no están ahí. Dios estaba esperando, no quería que él vaya nomás por Dios, todo está hecho ya. No, a ver, por fe, tomar un paso. De ahí te voy a avisar. Y eso pasa, hermanos, muchas veces Dios va a hacer mucho más que podemos esperar, pero Él está esperando que nosotros tomamos un paso de fe. Y ahí Moisés tomó el paso y Dios le avisó, oye Moisés, por si acaso, si estaba pensando de los que quieren matarte, y ellos están muertos ya. Y a eso Dios quería dar la señal para animarles. Y de ahí nosotros siempre estamos esperando a ver si Dios me haga algo, yo voy a hacerlo. No, debemos movernos y de ahí Dios va a hacerlo. Y eso
tenemos que entender que Dios muchas veces está esperando que nosotros tomemos un paso. Es como montando una bicicleta. No se puede manejarlo, no va bien mientras uno está parado. Pero cuando da una patada, cuando empieza a mover, ahí se puede girarse bien tranquilo. Así es la cosa. Cuando decidimos movernos adelante, cuando tomamos el primer paso, Dios nos va a ir guiando más claro, mostrando la dirección más interesante, por lo menos. Dios es omnisciente, hermanos. Dios sabe todos los detalles, cada detalle. Y Él sabe lo que pasa mañana. El futuro es su presente. Y Él sabe bien claro de eso. Sabe que los que quieren matar a Moisés estaban muertos. Regresen pues, ya están muertos ellos. Váyanse, vuélvate a Egipto. La puerta ya está abierta. Él avisó que hay que salir ya. Y de ahí también le avisó, cuando llegues a Egipto, eso te va a pasar. Y cuando llegues a Egipto, hay que hacer tal milagro. Y cuando desde ahí hay que acercar al faraón, y de ahí yo voy a endurecer su corazón. ¡Ay, por favor! Nos está trancando el camino. Pero Dios estaba avisando, así va a ser, así va a ser, así va a ser, paso por paso. Y eso es lo que tenemos que entender. De ahí está la situación. El Señor dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate antes el faraón. Haz todos los milagros que te he dado y el poder para realizarlo. Y puedes hacer lo que yo le entregué a hacer. Y eso es lo que Moisés así debía responder. Entonces ahí en versículos 22 y 23 se ve también hablando de Israel como el primogénito de Dios, el primer hijo. De ahí en versículo 23 habla de que te ordenaré y deja de salir a mi hijo. Buena orden para decir al faraón en versículo 23, que no, hay que dejar ir mi hijo, que es Israel. Si no, voy a matar el primogénito de Egipto. Y eso, hermanos, tenemos que recordar que Dios tiene un plan bien claro y va a hacerlo. Y aquí, hermanos, Dios está dando profecía, si quiere decir, pero Dios está mostrando, yo sé que va a pasar ahí. No es secreto. Yo sé que lo que voy a tener que hacer para cumplir mi palabra y promesas a ellos. Entonces, algo que leí ahí en versículo 21, el versículo 21 casi al final, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir su pueblo. Ahora Dios dijo a Moisés, así va a pasar, así va a pasar, así va a pasar. Todo está bien coordinado. Pero Dios también dijo, Moisés, pero voy a hacer duro al corazón del faraón. Y de ahí llama la atención. ¿Y por qué? Dios me va a complicar el camino. Dios sabía que tenía que hacerlo para librar sus hijos. Algunas veces Dios dijo, endureceré el corazón del faraón. Ahí en versículo 21, también en Éxodo 8:15, también en Éxodo 7:13, Dios dijo, ahí voy a ser. Y eso tenemos que, ¿quién fue? Tenemos que entender aquí, hermanos, quién fue, quién endureció el corazón del faraón. ¿Quién es lo que había hecho eso? Dios nomás, así dice el versículo, pero ¿qué quiere decir eso? Podemos decir que fue Dios y el faraón, los dos
se enduró el corazón por medio de los dos, por la actitud del Faraón y por las situaciones que Dios puso en su vida. Él nunca hace en contra de la voluntad del Faraón. Eso hay que entender. Dios no estaba haciendo algo, el Faraón quiere hacerlo, entonces yo voy a hacer para que él no. No, Dios no estaba haciendo nada contra la voluntad del Faraón. El Faraón tuvo una voluntad libre y claro para librar la nación de Israel, pero decidió no hacerlo. No quiero hacerlo como dijo. Él no dijo, yo quiero hacer lo correcto. No, él dijo, no quiero librar a esta gente. Ellos van a quedar aquí conmigo. Dios endureció y permitió que el corazón del Faraón sea dura. Y eso tenemos que entender por la voluntad propia del Faraón. Y podemos ver en Romanos 1, versículos 18 hasta 32, nos habla de este punto que Dios dijo, voy a permitir. Realmente, eso entonces, si Dios lo hizo endurecer su corazón, o Dios permitió que su corazón sea más duro. Y eso es la pregunta. Hermanos, la verdad de Dios, cuando viene la verdad de Dios, sabe endurecer el corazón de algunos. Tal vez de eso está hablando este texto. Nos parece es injusto para endurecer el corazón de otro, como así Dios hizo con el Faraón. Pero realmente no era un hombre inocente, no era un hombre consciente y claro. Era lo mismo que quería matar a los israelitas. Era el mismo que mantuvo como esclavos por muchos cientos de años. Es el mismo hombre culpable. Entonces, su corazón ya estaba fregado. Entonces, para hablar de eso, hay que tener algo de cuidado, no decir, mire lo que Dios hizo al pobre. No era pobre, era culpable. Y también su corazón, en varias ocasiones, el mismo Faraón se enduró su propio corazón, como ya mencioné en Éxodo 7 y 8. Ha mencionado estos textos. El resultado, Dios utilizó eso, cómo iba a responder al Faraón. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios nomás no le dio la misericordia. Y bueno, si no quiere prestar atención, es tuya, tu culpa. Como hablan en Romanos 9, 17, 18, Dios dice, voy a hacer tales cosas que yo sé que va a provocar un corazón durísimo del Faraón. Y eso es lo que está diciendo, pero es porque era pecador. Dios no endurece los corazones de los hombres para castigarles, pero para que ellos pudieran mostrar su poder, para mostrar su poder, su misericordia. Él no está endureciendo para castigar al Faraón, más bien utilizando para glorificar su nombre. Y más bien, ¿cómo se endura el corazón de uno? Uno, con el pecado, como el Faraón tuvo en su vida, con el orgullo, como el Faraón tuvo en su vida. Tal vez Dios, ¿cómo enduró el corazón? Mandando a Moisés para decirle, para que Moisés entregue el mandamiento a librar su gente. Ese nomás enduró, le afectó al Faraón. Se enduró su corazón a escuchar el mensaje de Dios. Por su orgullo, por su pecado. Y de eso a veces endura el corazón de algunos cuando no les encanta la situación en que está. Por el dolor o el sufrimiento se endura el corazón. Pero también por la verdad, por la palabra de Dios, sabe endurar el corazón. Cuando el mundo escucha la verdad,
van a afectarles y van a tener que responder. Y eso es lo que tenemos que decidir, hermanos. Tenemos que responder a ver qué está diciendo el Señor. Y aquí, hermanos, Israel, él mencionó ahí también en este texto, él mencionó que Israel es mi hijo, mi primogénito. Y eso Dios está plantando esta semilla. Va a llegar plaga número 10. El primogénito de Egipto va a morir. Y él dijo, por caso que han castigado, han agarrado, han mantenido como esclavos mi nación, mi primogénito. Entonces Dios dijo que así va a ser, así va a pasar. Entonces Dios dice, por lo que han hecho ustedes, yo voy a devolver este castigo. Entonces, ¿qué es lo que Moisés llevó consigo a Egipto? Eso quiero que miremos en el texto. Eso es un poco diferente de punto, pero es el mismo. Está ahí en el versículo tal vez 20. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, de ahí primero él llevó su familia. Importante quedarse con su familia. Entonces llevó su familia. También en el versículo 20 habla que tomó también Moisés la barra de Dios en su mano. Llevar su barra con él. Primero, su familia. 2, el poder de Dios. La barra de Dios, la barra de Dios no es suyo ya. Entonces, su familia y el poder de Dios. Y también el mensaje de Dios o la palabra de Dios y la promesa de Dios llevó con él. Y su fe en su Dios. Eso son las 5 cosas que Moisés llevó. Su familia, el poder de Dios y la palabra de Dios, la promesa de Dios y su fe en Dios, el Todopoderoso. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Entonces, eso es lo que vamos a mirar un poco más en el versículo 24. El versículo 24, la vida de Moisés es perdonada en el camino. Y eso es interesante, se agarra la atención. Ahí en versículo 24, estaba en rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche. Se parece que estaba en camino, se paró en este hotel para alojarse. No era hotel, pero yo creo que me entiendes. El Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Eso no está yendo bien. Está yendo a Egipto, está obedeciendo a Dios. ¿Y por qué? Eso, una misterio, un evento que no entendemos. ¿Por qué? ¿Por pecado? ¿Es algo como Jonás, cuando él fue a otro camino lejos de donde Dios quería que fuera? No, él estaba yendo donde Dios le estaba mandando. O tal vez era como Jacob. Cuando estaba en camino, tuvo un sueño y también peleó con el ángel de Dios. Y eso para recibir la promesa de Dios. No fue de eso tampoco. Yo creo, mirando el versículo 24 y 25, circuncisión estaba en juego aquí. De ahí su esposa le circuncidó su hijo, y de ahí en versículo, 21, o 22, 21. Perdón, yo estoy equivocado. Voy a regresar ahora en versículo 25. De verdad tú eres un esposo de sangre, ahí diciendo a Moisés. Yo creo que tiene que ver con que Moisés no cumplió con los mandamientos, podemos decir, las normas que Dios pidió de los israelitas. Tal vez su esposa, como reaccionó aquí medio fuerte en versículo 25,
diciendo aquí el hombre, mi esposo de sangre nomás, y ahí casi insultándole. Dios demanda que esto se haga de manera correcta y antes de entrar en Egipto. Entonces Moisés tuvo que corregir su situación, tuvo que corregir su vida, que esté en orden con Dios. Dios no va a bendecir a alguien que no está caminando según la palabra de Dios. Ahí está la situación aquí. Hay muchos cristianos, hay muchos líderes que no están caminando con el Señor como deben. Y eso es lo que tenemos que entender. Moisés falló en llevar a cabo las instrucciones divinas que recibió de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él no prestó atención a todas las instrucciones. Y ahora ya lo hizo. Circuncidó su hijo y Dios le dejó en paz. Se arregló la situación. Dios siempre quiere que nosotros hagamos cosas correctas y según la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Y muchas veces no estamos haciendo, como dice en versículo 26. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposa de sangre a causa de la circuncisión. Entonces se fueron, dejaron irse a Egipto en paz y se fue con Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Ya está bien con Dios. Luego siguió al camino. Y a veces Dios nos va a hacer parar en la vida cristiana y decir, hoy hay que arreglar eso. Pero así Dios, de ahí vamos a ir en paz. Pero primero hay que arreglar. Así Moisés estaba en esta situación. Tenía que arreglar algo antes de encontrarse con Israel. Y ahí en versículo 27 hasta 31, esto vamos a mirar otra semana. Moisés y Aarón ya estaba presentándose al pueblo de Israel. Y diciendo, aquí estamos con este propósito. Entonces, sí, Moisés y Aarón se presentaron, pero primero Moisés tuvo que arreglar su casa, tuvo que arreglar lo que en su propia vida, en la vida de su familia. Si queremos ser utilizados por Dios, hay que arreglar algo en nuestra vida primero, y de ahí Dios va a poder utilizarnos. Eso es lo que tenemos que entender, y de ahí Moisés y Aarón se presentaron al pueblo de Israel. Dios le mandó a Aarón para encontrarse con Moisés. Y encontraron y fueron a Egipto para presentar el mensaje bien claro a Israel. Moisés contó todo lo que Dios le había ordenado. Repitió todo. Y eso es lo importante, es entregar el mensaje de Dios, no nuestro propio mensaje. Eso es lo que tenemos que entender. Y regresaron, convocaron una reunión y le avisaron y la gente creyó a Moisés. Ahí en versículos 27 hasta 31. Hermanos, tenemos que responder según la palabra de Dios y eso es lo que tenemos que siempre recordar. Quiero animarles que miren bien claro este capítulo, que entiende que Moisés tuvo que arreglar, tuvo que poner todo en orden para ser bendecido, utilizado por Dios. Si sentimos que Dios nos está llamando, hay que responder como Dios quiere que nosotros hagamos algo. Hay que arreglar las cosas en nuestra vida que no están como deben estar. Tenemos que tener fe en Dios e irnos y tenemos que hacer las cosas correctas según la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por prestar atención esta tarde. Mi deseo es que todos estén bien, cuídense y voy a orar para terminar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor.
Gracias por estar con nosotros. Encomendamos todo en tus manos y pedimos tu bendición sobre todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.